Esta es la presentación del capítulo 4, los discursos dominantes del campo sexual, su visión integrista en qué es la diversidad sexual, de Guillermo Núñez Noriega. Nosotros somos los integrantes, Diego Iván, Vania Jimena, Montserrat, Fernanda, Silvia, Andrea y Lupita. El término de diversidad sexual no es un término neutro en realidad, porque dos simples palabras tratan de referir una realidad, pero por el contrario encierra en sí mismo una manera de concebir la realidad. Tenemos 3 puntos focales: el binarismo sexual, de género y erótico, que nos proporciona la lectura. Pero primero, pongámonos en contexto. A palabras de Bourdieu, nos ofrece esta idea de que podemos decir que el término diversidad sexual participa en las luchas al nivel de la representación de la existencia sexual de las personas y por el poder de tener la representación socialmente considerada como legítima, única o válida. Las instituciones o grupos sociales tienen el poder de representar una realidad única y por lo tanto controlar de cierta forma las poblaciones, y no un control como el que nos imaginamos como la vigilancia, sino de lo que se hace o se dejará de hacer. Esto nos da ideas como qué es lo bueno, qué es lo malo, el blanco, el negro, lo aceptable y no lo aceptable. La ideología, sociedad y castigo. Bueno, como son capaces de controlar nuestra manera de concebir la realidad, así como de representarla, controlan nuestra forma de actuar, incluso a veces de forma indirecta, nuestras capacidades, algo como la misoginia, que sería el reverso del androcentrismo. Un hombre afeminado, por ejemplo, renunciaría al poder derivado de su masculinidad, la masculinidad por supuesto, como es vista por la sociedad, y esto resulta totalmente incomprensible para el poder patriarcal que nos ha puesto encima este tipo de control de qué es lo correcto o cómo un hombre debe comportarse. Por su parte, una mujer masculina, entre comillas, pretende un poder que la sociedad sexista ha reservado a los que tienen pene. Y una acción contraria a esto sería totalmente no aceptada. Ambos son amenazantes en realidad, porque se tiene la idea de que hay que someterlos, violentarlos, castigarlos y darles una lección de qué es lo correcto. Cualquier persona que se salga de este estereotipo o idea de correcto La diversidad sexual es algo que cuestiona las mismas reglas de su campo. Está provocada o está basada en las ideologías dominantes que desarrollamos como sociedad, las cuales a su vez separan a las personas en diferentes categorías o las etiquetan de diferentes maneras. Es importante saber que la relación o la comprensión de estas ideologías organizan un sistema y en ese sistema se hacen distinciones sexuales, como lo puede ser el binarismo sexual, el binarismo de género y el binarismo erótico. Estas 3 son de un sistema dominante y son formas de entender o reducir la existencia sexual. Son maneras de agrupar esas características que distinguen o que creemos que distinguen a ese tipo de personas. Tanto el binarismo sexual como el de género y el erótico forman parte del sistema patriarcal, el cual es un sistema de organización que se caracteriza por ser binario. Este sistema está fundamentado en 2 ideologías que han formado parte de la sociedad durante un largo tiempo: el heterosexismo y el androcentrismo, los cuales han creado una opresión sobre la existencia sexual de las personas, enfocándose en la diversidad sexual. Binarismo sexual. Sexo y género. Es importante entender la diferencia entre estos dos. Sexo se refiere a una dimensión biológica, es parte de una construcción social que permite ordenar una sociedad. Género podemos entenderlo como el conjunto de comportamientos socialmente asignados a los sexos, al igual es parte de una sociedad llena de expectativas. Binarismo sexual. Es
la ideología y la práctica de construir dos sexos de dos simples cuerpos humanos. Esto como consecuencia del patriarcado, heterosexismo y de la visión reproductivista de la sexualidad. No es hermafroditismo, es intersexualidad. Personas que nacen con características sexuales cromosómicas, genitales u hormonales que no coinciden con las categorías sexuales binarias de macho y hembra humanos. Estas variantes sexuales a nivel biológico han sido clasificadas por la ciencia de diversas maneras. Síndrome de Turner es generado por el par cromosómico 23, deriva del cromosoma X incompleto. En este síndrome la persona presenta genitales externos de hembra, pero no existe un desarrollo de ovarios. Síndrome de Klinefelter. Se presenta un trío cromosómico XXY en lugar de un solo par. Los genitales externos son de macho pero diferentes a los ideales, con una musculatura menos desarrollada a la conocida. Durante mucho tiempo se refirieron a estos como los genitales atrofiados. Hiperplasias suprarrenal. Consiste en personas que siendo embriones con cromosomas hembra presentan una sobreproducción de hormonas macho. El recién nacido presenta genitales internos de hembra y genitales externos de macho. Testículo feminizante. En este caso se trata de un cromosoma XY con una sobreproducción de hormonas hembra o menos hormonas de macho. Es macho pero con órganos genitales externos de hembra. No tiene ovarios. La ciencia sexista suele llamarlos fenómenos o un error de la naturaleza, sin embargo, no lo son. La transexualidad. Esto hace referencia a aquellos varones y mujeres que sufren una disonancia entre su cuerpo y el sexo con el que se identifican. Esto los lleva a someterse a cirugías a pesar de las dificultades transformando sus órganos genitales. Para concluir, es importante señalar que hay mucho más que macho y hembra, hay una dualidad en una sola persona, hay ambigüedad en otras. La naturaleza biológica del ser humano no es binaria, el binarismo sexual es una construcción cultural. ¿Qué conlleva el título que le da sentido a esta explicación? Cuando surgió la perspectiva óptica del vocablo género, provocó el hincapié de fragmentar lo brindado al sector biológico. Es por ello que se afirma que la interactuación dentro de una sociedad genera las identidades de la ideología de ser mujer o hombre. Ante lo anterior, el modelo dirigido a esa construcción aplica las normas dominantes del ámbito social. Cabe expresar que entabló una jerarquización siendo la pauta preliminar para saber la posición obtenida ante el resto de la población. A su vez refleja el porcentaje de poder que tiene el adentrarse a los 4 ámbitos que componen una civilización y crea la posibilidad de tener una vida plena o no. Sin embargo, aunque el valor e importancia de este varía a la época y entorno desarrollado, se observa una tendencia de inferioridad hacia la mujer. Al usar la palabra inferioridad, alude a estar a un nivel menor a comparación del otro ser humano. Las causas de este acontecimiento varían, pero pues un claro ejemplo en el país de México es la idiosincrasia transmitida de generación en generación. Se ha observado que el paso impuesto al concepto femenino es correspondiente a procesos familiares. Por su parte, el hombre se considera capaz, entre comillas, para desarrollar los asuntos externos. Al paso del tiempo suscitaron movimientos o revueltas para modificar esto. Se logró hasta cierto punto. En la actualidad aún existe expresiones o actos e incluso los dos al mismo tiempo al conllevar una labor, oportunidades, ofertas, entre otros. Por ende, debe de comprenderse que esa idealización está a un nivel donde proporciona una semblanza sobre los valores, ética, moral, óptica, opiniones, experiencias, pensamientos. En pocas palabras, configura los elementos clave en la personalidad de cualquier sujeto, resultando en una cantidad muy considerable que se afirma y refuta la existencia de solo 2 géneros, que son el masculino y femenino. Ahora, el generar un pensamiento que cree que lo correcto es tener solo los 2 géneros que dirige a que lo idóneo es el vínculo amoroso entre una mujer y hombre, ya que son complementarios y una vez más lo coloco entre comillas, es decir, solo se debería de tener una atracción o inclinación al otro género. Binarismo erótico y el heterosexismo. La heterosexualidad patriarcal se constituye como un espacio ideológico al decir que esta es la única identidad sexual aceptada por ser natural, donde solo existen 2 roles, un varón masculino y una mujer femenina, ya que se dice que la finalidad de esta es la reproducción humana y la reproducción social. Esta idea de la reproducción es la base del binarismo sexual y binarismo de género. Tal vez nos preguntemos, ¿qué pasa con las demás identidades diferentes a la heterosexualidad? Bueno, pues se hace una jerarquización, haciendo que todas aquellas que no estén dentro de ella sean marginadas
despreciadas, condenadas, prohibidas, entre otras cosas. Existen ciertos recursos ideológicos para sustentar la heterosexualidad patriarcal, como la ideología heterosexista del amor, pareja y familia. En este recurso se utiliza el amor hegemónico, ese que a menudo nos venden en las películas. La familia tradicional existe porque se piensa que los hombres y las mujeres son opuestos y complementarios naturalmente. Se emplea el matrimonio diciendo que el fin del matrimonio es tener hijos, y en el que se establecen ciertos roles de género según el sexo, rechazando así las demás uniones que se pueden formar, sobre todo las del mismo sexo. Homofobia y heterosexismo. La homosexualidad se configura con relación a su sexo, no en relación con su dimensión amorosa. Esta reducción de la homosexualidad a la práctica sexual ha sido una de las tenazas centrales de las ideologías patriarcales, una tenaza invisible. Cabe mencionar que esta sexualización ocurre históricamente en la homosexualidad, tanto entre varones como entre mujeres. La lesbianidad se convierte en el imaginario patriarcal en un asunto de frotamiento de genitales, de clítoris monstruosos y de deseos incontrolables. De esta manera, la homofobia imperante pretende convertir el vínculo amoroso entre dos mujeres en una pretensión imposible, en una experiencia ridícula o en el hecho socialmente irrelevante. Este efecto de poder tiene que ver con las ideologías dominantes restrictivas y mortificantes alrededor de la sexualidad que construyen el concepto de normalidad sexual. Esta posición paradigmática de la homosexualidad con relación a la sexualidad no reproductiva y por concomitante sexualización, patologización, que la lucha contra el estigma homosexual ha ido de la mano con la lucha contra el estigma asociado con la sexualidad en general y el estigma vinculado con la sexualidad no reproductiva y no genitalizada, en particular con el feminismo y las posiciones a favor sobre las nuevas tecnologías y el control de la fecundidad, así como ciertos discursos médicos homofóbicos ante esta situación. Por otra parte, vamos a tener diferentes tipos de pareja, personas del mismo sexo y mismo género, que puede ser dos hombres masculinos, dos hombres andróginos, dos hombres femeninos, dos mujeres femeninas, dos mujeres andróginas, dos mujeres masculinas, dos intersexuales masculinos, dos intersexuales femeninos, dos intersexuales andróginos. A su vez, tendremos personas del mismo sexo y de diferente género, como lo son hombre masculino y hombre femenino, hombre andrógino y hombre masculino, hombre femenino y hombre andrógino, mujer femenina y mujer masculina, mujer andrógina y mujer femenina, mujer masculina y mujer andrógina, intersexual masculino e intersexual femenino, intersexual andrógino e intersexual masculino, e intersexual andrógino e intersexual femenino. A su vez, dentro de otra categoría, va a existir personas de sexos diferentes y del mismo género. Esto será con hombres masculinos y mujer masculina, mujer andrógina y mujer andrógino, hombre femenino y mujer femenina, hombre masculino e intersexual masculino. Decidimos añadir el libertinaje y el libertinaje sexual, ya que en 2 ocasiones, aunque de forma breve, es mencionada. Citando Núñez Noriega, el libertinaje es el petate del muerto de una sociedad asustada, culpígena, desinformada y erotofóbica, que tema sus propias pulsiones sexuales porque no las conoce. La represión fundada en el miedo a las propias pulsiones sexuales. Así introducimos al tema. El libertinaje sexual proviene de una confusión sexual creciente, donde el sexo se practica de forma superficial y sin límites. El libertinaje sexual puede traer consecuencias negativas, como pueden ser embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, que es lo más común que te puede ocurrir por no cuidar de tener relaciones, o por no tener una vida sexual controlada y responsable. Al final de todas tus experiencias en este libertinaje, te sientes con un gran vacío y no sabes cómo enriquecerte, pues cada vez quieres más y más y no es suficiente. Entonces esto puede hacer que pruebes sentimientos nuevos y más fuertes, como son las drogas o otras malas experiencias. La libertad y el libertinaje sexual son 2 temas que se confunden muchas veces en la juventud,
porque los chicos creen que tener libertad sexual depende unos de otros sin resolver el problema de la continuidad y sin discriminación alguna. Los jóvenes creen que tienen libertad para hacer lo que quieran de acuerdo con su vida y muchas veces no se dan cuenta de que están dañando tanto su integridad como su autoestima. De hecho, la libertad sexual te permite expresarte de forma agradable con quienes quieren compartir de forma responsable. Sin embargo, el libertinaje, el sexo se ve como un juego. Por esto es que la libertad sexual no es lo mismo que el libertinaje sexual, porque la libertad primero se lleva a cabo y se ejerce de manera responsable, consciente y segura, por lo que no hay duda sobre las conductas que se van a llevar a cabo y aparte se llevan a cabo de manera completamente íntima en la relación. La libertad sexual también permite establecer e identificar cuando una persona alcanza la edad adecuada para definir su identidad sexual. Por el contrario, el libertinaje sexual está provocado por una confusión sexual cada vez mayor en la que el comportamiento sexual es superficial y sin restricciones. Muchos jóvenes en la actualidad solo quieren pasar un tiempo y es aquí donde se pierde la libertad sexual y pasa al libertinaje irresponsable.